Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva píldora sobre los criterios de evaluación y los saberes básicos. Os recuerdo que estábamos en ese recorrido de elementos curriculares para llegar finalmente, después de las competencias, descriptores, operativos, competencias específicas, a la concreción precisamente de esas competencias específicas, que no son otros sino los criterios de evaluación. Y siguiendo con el ejemplo que ya teníamos antes sobre las matemáticas, vimos la competencia específica número 1 para las matemáticas en toda la etapa de primaria. Bien, como concreción de esa competencia nos vamos a encontrar dos criterios de evaluación, que son los que estáis viendo en pantalla. Bien, habitualmente dos criterios de evaluación concretan cada competencia específica, a veces uno, a veces tres, lo más habitual va a ser dos. ¿Y cómo reconocemos que realmente estamos ante este elemento curricular? Simplemente preguntándonos dos sencillas cuestiones. ¿Qué es lo que tiene que aprender el alumno y en qué vamos a evaluarlo? Responde al qué. Busquemos el infinitivo y a partir de infinitivo encontraremos esa información, reconocer la información contenida, etcétera, etcétera. Cuando la segunda pregunta nos la planteamos, que es el cómo vamos a hacer esto, cómo va el alumno a aprender esto que hemos planteado, habitualmente lo que vamos a hallar es un gerundio, comprendiendo, etcétera, etcétera. Si recordáis, lo que diferenciaba a nivel de construcción sintáctica a la competencia específica era que las preguntas eran tres: qué, cómo y para qué. En el criterio no vamos a encontrar nunca el para qué, porque no es un concepto competencial, es un concepto previo a las competencias. Bueno, ¿qué nos dice el currículum de infantil respecto a los criterios de evaluación? Pues lo de siempre, lo que ya nos decía en las anteriores normativas, al menos en las recientes, que son el referente fundamental para poder evaluar tanto los objetivos de la etapa de infantil como las competencias clave a través de sus competencias específicas. ¿Y qué nos dice primaria? Más de lo mismo. No hay cambios en esto, son el referente fundamental para valorar ambos elementos curriculares, objetivos y competencias clave. ¿Qué nos dice en educación secundaria obligatoria? Básicamente es lo mismo, pero añade una información muy interesante, y es que los criterios de evaluación deberán concretarse en cada una de las programaciones didácticas. Y esto ocurrirá también en primaria, ocurrirá en infantil, pero de forma explícita en secundaria se recoge en ese artículo 5.2 del currículum. Bien, saberes básicos. Es el siguiente elemento curricular que, como apoyo precisamente a los criterios de evaluación, nos va a permitir alcanzar los aprendizajes y las capacidades que allí se expresan. Están secuenciados por ciclos o cursos en bloques que recogen los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, referidas precisamente a ese bloque de contenidos. En el currículum también se incluyen orientaciones para la enseñanza de cada uno de esos bloques de saberes básicos. Los saberes básicos básicamente son los contenidos que antes teníamos, solo que ahora ya se establecen como básicos aquellos que precisamente hacen falta para poder alcanzar los criterios de evaluación de nuestra área o materia y a través de ellos las competencias específicas. Por ejemplo, en infantil, en crecimiento de la armonía, tenemos 4 bloques de contenidos. Hay un detalle interesante y es que en 2 de ellos de forma explícita, el B y el D, se recoge información alusiva de forma muy directa a lo que serían las competencias emocionales del alumnado, y de forma implícita también en los otros 2 bloques. En primaria, en secundaria, en matemáticas, encontramos 5 bloques de contenidos: sentido numérico, medida, espacial, algebraico, sentido estocástico y, fijaros, sentido socioafectivo. De nuevo emergen las emociones, que va a ser una cierta constante en la nueva normativa. Lo lee en bastantes de las áreas o materias, no solamente en estas que ejemplificamos. Recurriendo a algo que ya planteamos en una píldora anterior y que os va a permitir ser más eficientes incluso en esta, os propongo un pequeño reto que tiene que ver precisamente con ese bloque de contenidos que es el sentido espacial en matemáticas. A ver qué tal va ese sentido espacial en cada uno de vosotros o vosotras. ¿Cuántos cubos hay en la imagen que veis en pantalla, incluidos aquellos que, aunque no se ven, se intuyen que estarían ahí? ¿De acuerdo? Para que tengas un tiempo para pensar antes de que yo te dé la respuesta, te sugiero que hagas una pausa en el vídeo y una vez que tengas resuelto, que tengas una cifra, cuántos cubos hay, entonces actives de nuevo el vídeo y compruebes si tu respuesta es correcta o no. Es el momento. Dale a pausa.
¿Qué tal ha ido? 7, 20, 7 o 20. Es curioso, pero depende de cómo enfocamos la mirada. Podemos ver 7 cubos en la parte central, porque lo que vemos es un bloque central tridimensional y luego 2 paredes y un suelo que lo cobijan, o podemos ver 20 cubos si vemos una imagen absolutamente tridimensional. Si solamente ves una u otra, yo te diría, insiste un poquito, entorna los ojos, porque llegará un momento en que verás cómo se produce el cambio. Al final las miradas nos condicionan y nos permiten ver las realidades de formas a veces un poquito distintas. Y por acabar en esta píldora, solo recordar que además de lo que hemos visto ya hasta ahora, de todos esos elementos curriculares, vamos a encontrar orientaciones didácticas y metodológicas. Vamos a encontrar también un apartado referido a la evaluación de los aprendizajes. Por supuesto, habrá una referencia muy directa a cómo diseñar las situaciones de aprendizaje y finalmente una serie de ejemplificaciones de las mismas. Nos vemos en la siguiente píldora y nos meteremos ya directamente con la programación de aula y con esas situaciones de aprendizaje que acabamos de mencionar. Hasta pronto.